Buen día a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos al foro eSource Network de enero 2022, empezando este año con un tema muy interesante. Les refrendo el gusto que tenemos por abrir este espacio para llevar contenido de valor hacia ustedes, hacia sus organizaciones, como profesionistas, como emprendedores. Este foro tiene la intención de nutrir con este espacio para platicar de temas de negocios, platicar de temas de innovación. Cualquiera que quiera participar es bienvenido y ustedes pueden extender la invitación. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a Gerardo Ursúa. Gerardo, él es el fundador y es el director del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital. Es un humanista digital, aunque pueda parecer un poco contradictorio, pero ya nos iremos dando cuenta de esta dualidad que tiene Gerardo. eSource Capital y P3 tienen una relación estrecha con el instituto para impulsar la transformación digital dentro de las organizaciones, y nos da muchísimo gusto, Gerardo, que hayas aceptado nuestra invitación para platicar del Chief Digital Officer y el impacto en las organizaciones que tiene y que cada vez está tomando más relevancia. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal, Efraín? Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias por invitarme de nuevo a este evento, ¿no? A este foro. Gerardo, platícanos, por favor. Iniciemos con este tema. Es tal vez un término nuevo que no hemos escuchado mucho. Hemos escuchado el Chief Technology Officer, el CFO, esta serie de términos de posiciones de liderazgo que buscan en las organizaciones mantenerlas en el frente de soluciones tecnológicas que respondan a sus necesidades de negocio. Pero tú nos vas a platicar de este tema, de esta figura y este rol. Entonces, pues entremos en materia, mi estimado Gerardo. Cuéntanos, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el antecedente? ¿Por qué ahorita está tomando más relevancia? Claro, mira, al final, los últimos 24 meses que ha existido un impulso muy fuerte hacia los procesos de transformación digital de las organizaciones, han ido demandando pues que alguien tome ese rol, ese liderazgo para liderar esos procesos. Lamentablemente, no estamos hoy preparados o no hay profesionales preparados para liderar esta transformación digital de las organizaciones. Incluso pues, parte de nuestro propósito como instituto es desarrollar a estos líderes de la transformación digital. Pero entonces empieza a surgir ya hace algunos años, ¿no? El tema de transformación digital no es nuevo, se le ha ido cambiando el nombre, ¿no? Pero hace ya un par de años el tema estaba ya muy, digamos, en boga. El Chief Digital Officer empezaba a tener ya primero sus siglas, ¿no? Ya después sus actividades, pero la pandemia impulsó la necesidad de desarrollar a este Chief Digital Officer, que es realmente el encargado de liderar todo el proceso de transformación digital dentro de la organización, ¿no? Muy bien, entonces, continuando con la estructura de la presentación, vemos que hay pues, un trasfondo, hay todo un contexto en el cual está impulsando la situación actual tener esta figura y cómo las organizaciones empiezan a habilitar el campo adecuado para que empiece este rol a tener una presencia y un impacto. Y si me ayudan pasando a la siguiente lámina, para platicar de esto y muy ligado al tema de transformación digital, ¿no? Entonces, ¿cómo la transformación digital y el Chief Digital Officer van de la mano? Con todo gusto, ¿Tienes? Efraín. Sí. Perdón, voy a hacer un resumen del evento del foro anterior en el que hablábamos de los fundamentos de la transformación digital, porque al final también son los fundamentos
del Chief Digital Officer. Entonces voy a utilizar 4 láminas para poder platicar un poco para aquellos que van integrándose a este mundo, ¿no? Que no estuvieron en el foro pasado. Y me gustaría primero comentar que si hoy buscamos la palabra, la frase transformación digital en Google, obtenemos más de 103 millones de resultados. Entonces, imagínate si quieres empezar a explorar este tema y todos estos, digámosle, desde distintas perspectivas, digámosle, de marketing, ¿no? De e-commerce, que muchas veces no transfieren una visión real o transparente, digámosle, de lo que es la transformación digital. Por eso nos gusta tomar el concepto del Foro Económico Mundial, que dice que la transformación digital es una estrategia para el desarrollo de la competitividad de las organizaciones por medio del uso y el aprovechamiento de la tecnología. Entonces, la transformación digital debe estar enfocada en el impulso de la productividad, ¿no? De la rentabilidad, ¿no? Y, digámosle, del mindset digital. ¿Cuáles son los 3 pilares de la transformación digital? También lo vimos en el foro anterior. Son, al final, los procesos, ¿no? Toda la organización funciona a través de procesos, los tengamos escritos, los tengamos visualizados o no, todo es un proceso, ¿no? Digámosle, las personas que ejecutan esos procesos, ¿no? Ya sea, insisto, como una forma, digámosle, como una inercia de la operación o con plena conciencia de esos procesos, al final ejecutamos procesos. Y por último, la tecnología, ¿no? Que hace en realidad, digámosle, realidad conectar estos 2 otros pilares, ¿no? El poder crear procesos a través de la tecnología y ejecutarlos de forma, digámosle, sistematizada a través de las personas por medio de la explotación de la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros identificamos que esos son los 3 pilares de la transformación digital. Pero también hay más elementos, digámosle, de la transformación digital que debemos empezar a considerar y que un Chief Digital Officer debe de tomar como, digámosle, suyos, ¿no? El primero y más importante, y aquí es donde juega el rol muy importante el Chief Digital Officer, es la visión y liderazgo, ¿no? Es decir, debemos de contar con una visión unificada en toda el área directiva, más adelante vamos a platicar de eso, impulsada por esta persona, por este líder de la transformación digital dentro de la organización, y debe de estar enfocada en 3 principales pilares, ¿no? Es la experiencia del cliente, es decir, toda la visión debe de estar pensada en la experiencia del cliente, en cómo mejorar nuestra propuesta de valor hacia el cliente y cómo podemos transformar nuestro modelo de negocios al entorno actual para poder trascender, ¿no? Posteriormente, pues justo viene la experiencia digital, ¿no? Es decir, cómo nosotros interactuamos, cómo, digámosle, miembros de la organización y también nuestros clientes, cómo, digámosle, pues sí, que interactúen con la organización, cómo vamos a manejar esa experiencia digital. Y aquí pues empezamos a evaluar, por ejemplo, temas de tecnologías disruptivas. Hemos visto muchas aplicaciones que han, digámosle, explotado durante los últimos 24 meses, como las aplicaciones de delivery, ¿no? Es decir, al final fue una tecnología que en el, digámosle, momento de la pandemia, pues explotó, ¿no? El tema del análisis de datos, hoy el poder analizar los datos recabados a partir de toda esta operación nos permite tomar decisiones bien inteligentes y conocer el comportamiento del nuevo cliente digital, ¿no? Los 24 meses que hemos sufrido de pandemia han transformado por completo al consumidor digital, entonces debemos de entender ese comportamiento. También está el cómo el equipo que va a llevar o liderar esta transformación digital debe de estar bien enfocado en la gestión del cambio, porque es un proceso muy complejo de cambio dentro de la organización, en comunicar adecuadamente este proceso y en poder formar a todos los colaboradores en los temas que estamos implementando, ¿no? Es bien fácil y seguramente te ha pasado, es bien común encontrar historias donde de un día para otro aparece un nuevo sistema en la organización, ¿no? Y se les manda un correo, ¿no? Con un manual y no hay ninguna preparación ni formación previa para utilizar un sistema, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de esta transición y de esta preparación y formación de los equipos. Y por último, pues, hay todo un sistema de la transformación digital. En el instituto desarrollamos toda una metodología
que se basa o que arranca desde el diagnóstico de la organización, es decir, cuál es el grado de adopción digital que tiene la organización, para después pasar a un proceso de planificación. Desarrollamos un plan estratégico de transformación digital dentro de la organización y después vamos implantando proyectos, vamos viendo, midiendo los resultados y evaluando la adopción de la tecnología dentro de la organización, pero también dentro de los usuarios, es decir, los usuarios, nuestros clientes, están adoptando la tecnología o este nuevo modelo que estamos nosotros impulsando, es importante. Entonces, tenemos que empezar a tener, digámosle, un proceso de control, ¿no? Y posteriormente, todo el tema de innovación y mejora de estas implementaciones o de estas estrategias, ¿no? Entonces, este es un, digámosle, proceso, un sistema que nunca termina, ¿no? Siempre hay algo más que innovar y algo más que hacer. Y empezando, Gerardo, digámosle, con... Sí, adelante. fíjate que de la lámina anterior hay temas que se me hacen súper interesantes. Si podemos regresar un poco y comentar ahí un momento. Mencionaste la necesidad de tener esta visión y liderazgo de la figura del Chief Digital Officer, pero ¿cómo nosotros vamos a habilitar esa figura con el empoderamiento dentro de la organización para que lleve a cabo estas iniciativas? Ese es algo que me gustaría que mencionáramos. Y también la parte que comentaste sobre los procesos de gestión del cambio. El ejemplo que nos diste cuando una nueva tecnología en las organizaciones se adquiere y por no llevar un proceso de gestión del cambio, el retorno de inversión que se tiene sobre esa solución es muy bajo y no es el esperado, puesto que los usuarios, y esto nosotros también nos lo hemos encontrado en clientes que tienen algunos sistemas legacy que han evaluado sustituir, es que no se aprovecha del todo porque faltó comunicación y faltó capacitación. Y de acuerdo a los 3 principios básicos que nos mencionaste, que son procesos, que son personas y que son tecnología, en la parte de gestión del cambio con los colaboradores es fundamental el acompañamiento con la capacitación. Pero retomando a la parte de visión y liderazgo, ¿a quién una organización, y nos podemos ir a organizaciones de cualquier tamaño, a quién una organización va a apuntalar para que lleve esta iniciativa tan importante? Hiciste un comentario bien, bien interesante que incluso me lleva a la siguiente lámina. Pero mira, no necesariamente tienes que contratar a alguien, ¿no? Es decir, a veces nosotros pensamos que tenemos que contratar a una persona para liderar estos procesos, ¿no? Pero no es necesario tenerla. Lo es cierto es que perdón, aquí creo que ya se está compartiendo la lámina. Ustedes me dicen si ya se está, ahí está, ¿verdad? Sí. Ya, Bien. tu cámara no, pero la lámina ya, entonces nada más ahí si puedes checarlo, por favor, también. Ahí adelante, Listo, seguimos. vamos a darle la oportunidad en Internet de que reaccione, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, miren, el Chief Digital Officer puede ser, de acuerdo al tamaño de la organización, eh, un miembro del equipo actual, ¿no? Por ejemplo, puede ser el director de operaciones, puede ser el director de finanzas o el gerente de finanzas o el gerente de operaciones, puede ser la misma dirección general, pero hay sí personas que nosotros recomendamos que no sean, es decir, puede ser, ahorita traemos una lámina que dice que gran parte de las estrategias de transformación digital las llevan las áreas de marketing, ¿no? Y esta es una posición mucho más estratégica, ¿no? Mucho más visionaria que, digámosle, propiamente de ejecución. Entonces, no es necesario, de acuerdo al tamaño de la organización, contratar a alguien, pero es lo mejor, ¿no? Es decir, alguien que tenga esa visión con la que compartamos,
pero también nosotros recomendamos que uno de los directivos o de uno de los gerentes de la organización sea quien impulse esta transformación. Pero justamente cómo permeamos hacia la organización el tema de la adopción de la tecnología y el cambio, hay que implementar un tema de mindset digital. Y este Chief Digital Officer debe de tener este mindset digital bien puesto y desarrollar esa visión. Entonces, habíamos platicado en el foro anterior el tema, por ejemplo, de cambiar del pensamiento offline, de la forma tradicional como hacemos las cosas, al pensamiento, digámosle, online, ¿no? En donde, pues vamos dualizando nuestra forma de pensar para identificar cómo lo que hoy hacemos offline llega al mundo, digámosle, online. Y entonces debemos de tener un pensamiento de adaptación, bueno, un pensamiento online, offline, un pensamiento global, pensando que hoy lo que hagamos en línea impacta a nivel global, es decir, podemos expandir nuestra capacidad de hacer negocios a otros lugares. Un pensamiento empático donde identifiquemos las necesidades tanto de los colaboradores como de, digámosle, los clientes, y un pensamiento de adaptación, es decir, hoy, durante los últimos 24 meses, nos hemos ido adaptando más que propiamente transformando, pero siempre tenemos que estar en un proceso constante de, digámosle, adaptación. Gerardo, en la experiencia del instituto, ¿hay algunas organizaciones que tengan un poco más de reto en establecer este mindset digital que otras? ¿Qué recomendarías como para ir haciendo ese switch en la perspectiva hacia las tecnologías en las organizaciones? Sí, sí hay mucha resistencia, ¿no? Hace muchos años a mí me tocó hacer, por ejemplo, implementaciones de CRM, ¿no? Y entonces las áreas operativas tenían mucha resistencia a utilizar nueva tecnología porque iban a ser medidos, ¿no? Entonces, el primer mensaje es, la tecnología te ayudará a ser más eficiente, ¿no? La tecnología te ayudará a cumplir tus objetivos, ¿no? Incluso yo podría tomar también el tema de a trabajar menos, ¿no? Es decir, si hoy capturas todo, por ejemplo, en un CRM, en lugar de hacerlo en una hoja de Excel e ir dando seguimiento manual, y cuando en un CRM puedes hacer un seguimiento automatizado con recordatorios, con agenda, con documentos preestablecidos, etcétera, tu trabajo va a ser más sencillo. El principal reto es transmitirle a los colaboradores que la tecnología en realidad los va a hacer más productivos y por ende va a ser más rentable a la organización. Entonces, es la forma de, digamos, de impulsarlos y yo diría que incluso hasta inspirarlos a estar dispuestos al cambio, ¿no? Hablando un poquito más en términos de liderazgo, pues dile sí al cambio, dile sí a todo, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, se vale tener errores, se vale equivocarse, pero lo que no está bien es dejar ir esta oportunidad de adoptar la tecnología para poder impulsar nuestra competitividad. Qué importante es el atreverse, ¿no? A intentar algo diferente en cuestión del desempeño de las organizaciones. Al final, nosotros también vemos con nuestros clientes que debe ser un proceso iterativo y siempre va a haber áreas de oportunidad porque ningún proceso es perfecto y ninguna organización es perfecta, pero el tomar iniciativas de este tipo para volvernos más fuertes y dar mejor servicio, valen la pena. Entonces, aquí nos vas a platicar de quién debe liderar la transformación digital. Pues sí, este es un gran debate. Normalmente, y lo que nosotros hemos identificado durante pues, muchos años de experiencia en el mercado, es que el director o el CTO o el CEO es quien lidera los procesos de transformación digital. Y normalmente él tiene un conflicto, digámosle, de intereses, ¿no? Y una dualidad que es difícil de llevar
porque él es el encargado de implementar y ejecutar los proyectos, no de desarrollar la visión. Y entonces, cuando desarrollas la visión y ejecutas, digámosle, la estrategia, muchas veces no tienes el tiempo, ¿no? Ya ni la capacidad de implementar los proyectos. Entonces, más bien, él debe de ser un aliado de, digámosle, el CDO. Entonces, digámosle que pues no es conveniente que el CEO lo haga. Después viene el CEO, el director general, que pues trae una visión, le interesa empezar a adoptar, y normalmente los proyectos, digámosle, avalados o impulsados por la dirección general son los que más rápido se implementan, ¿no? Los que más son impulsados y adoptados dentro de la organización, pero también le demanda mucho tiempo porque es un compromiso muy grande el estar liderando el proceso de transformación digital. Él debería de estar monitoreándolo, ¿no? Y supervisándolo, pero no necesariamente liderándolo. También están las áreas de finanzas, ¿no? Que pues a la hora de ser aquellos que deciden los presupuestos para los proyectos, pues toman injerencia en la implementación y en el liderazgo, ¿no? Pero de igual forma, pues deben de desarrollar esta visión, este mindset digital que pues nos permite unificar junto con todos los demás directivos y los miembros de la organización, cómo debemos, cómo nos vemos más adelante a partir del uso de la tecnología, ¿no? Y por último, también ha aparecido el Chief Marketing Officer, ¿no? Que es un impulsor, sí, dentro de la organización para el uso de digámosle, tecnologías de comunicación digital principalmente. Y aquí hay una confusión muy grande. Muchas personas piensan que transformación digital es marketing digital, que transformación digital es e-commerce, ¿no? Que transformación digital es e-learning. Sí lo es, pero es solo una pequeña fracción de lo que demanda toda una estrategia. Y hoy en día, les preparé una gráfica, ¿no? El 34% de las estrategias de transformación digital dentro de las organizaciones las llevan los jefes de marketing. No quiero entrar en debate, pero desde nuestro punto de vista no es la estrategia correcta. O sea, el Chief Digital Officer, perdón, el Chief Digital Marketing, ¿no? Officer, debe de estar enfocado en justamente en generar las estrategias para la atracción de usuarios, para poder generar un funnel y podérselas trasladar a las áreas de venta. Pero no debe de llevar la estrategia va mucho más allá que el área de marketing, ¿no? También el CEO lleva el 27% de las estrategias las lidera el CEO y muchas veces pues sí son avaladas, pero son descuidadas a la hora de tomar, digámosle, la responsabilidad del proceso. Después vienen justamente el CEO y el CTO, que pues, ellos están día a día inmersos en la operación diaria, en mantener los sistemas funcionando, en implementar los nuevos proyectos y también no tienen el tiempo, ¿no? Para poder desarrollar las estrategias, monitorearlas, porque demanda, digámosle, ya lo vamos a ver, muchísimo de sí. Y por último, pues el CDO, ¿no? Que ya es esta figura que estamos platicando el día de hoy. Hoy ya el 15% de las estrategias de transformación digital son lideradas por el CDO. Entonces, por ello hay una gran necesidad de desarrollar a estas personas para ir liderando estos procesos dentro de las organizaciones. Gerardo, ¿cómo estos principios, tomando en cuenta que hay organizaciones con múltiples perfiles, múltiples tamaños, múltiples características, pueden tener una serie de consideraciones que cualquier organización interesada en tener esta figura siga? ¿Qué recomendarían para ello? Yo creo que puedes elegir a una persona, sí debe de tener una habilidad o debe de tener varias habilidades, ¿no? Debe de tener una habilidad de liderazgo, debe de ser un líder, ¿no? Debe de tener una visión amplia y debe de tener un don de gente, porque al final vas a estar negociando y vas a estar hablando, digámosle, con la gente para poder
negociar desde presupuestos, desde gestión del cambio, etcétera. Y en general, no necesariamente es una persona que sabe todo de tecnología. Es una persona que sabe el alcance que puede llegar a tener cierta tecnología y cómo utilizarla en su beneficio dentro de la organización. Entonces, eso, digámosle que son los principales, digámosle, habilidades o fortalezas que debe de tener esta persona. Puede venir de dentro o puede venir de fuera. La diferencia, por ejemplo, cuando es alguien desarrollado dentro de la organización es que conoce toda la operación. Entonces, a la hora de desarrollar una visión conjunta con las áreas directivas, pues tienen bien claro cómo operamos y cómo queremos ahora operar. Cuando viene de forma, digámosle, externa o cuando contratas a alguien para tomar el rol, pues tiene que llevar un proceso de conocimiento de toda la operación previo para poder empezar a gestionar, digámosle, un plan, hacer un diagnóstico y poder impulsar las ideas de transformación digital dentro de la organización, ¿no? Entiendo entonces que si alguien, una empresa está considerando implementar la figura del Chief Digital Officer, debe cuidar que tenga estas características más que buscar que sea de cierto, que se encuentre ubicado en cierta parte del organigrama. Es más bien competencias técnicas y competencias gerenciales que estén apuntaladas por conocer el alcance de las tecnologías al mismo tiempo que la visión, pero no necesariamente tendría que ser alguien particular dentro del organigrama de una empresa. ¿Es así? Es correcto. Me ha tocado ver casos bien interesantes de personas que toman este rol, incluso sin un nombramiento formal, ¿no? Ellos son, yo le llamo intrapreneurs, ¿no? Aquellos que impulsan los proyectos dentro de la organización y se van abriendo paso un poco a fuerza o un poco en situaciones complicadas para poder tomar este liderazgo. Pero sí es importante formalizarlo. Y si tú me preguntas, ¿yo qué haría dentro de una organización? Escogería dentro de la organización a la persona que tuviera estas habilidades, esta visión y que pudiera implementar, digámosle, este proceso dentro de la organización y permear un mindset digital dentro de la empresa. ¿Cómo recomendarías que, ya que identificaste esta figura, tenga la facilidad de interactuar con los diferentes stakeholders internos? ¿Recomendarías que haya un nombramiento formal y una presentación ante las diferentes áreas de trabajo, que se haga un plan conjunto? ¿Cómo ir desplegando estas funciones para que la resistencia al cambio que existe pueda ser menor? Claro, sí es necesario nombrarlo y es necesario darle todo el empowerment necesario para la toma de decisiones y para poder, digámosle, tener peso en la decisión dentro de la organización, ¿no? Eso es importantísimo para que los proyectos se hagan realidad y que toda la organización tome en serio, digámosle, las iniciativas del CDO, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tiene que desarrollar una visión actualizada. Él es, digámosle, el facilitador para que las áreas directivas, a través de una metodología que nosotros incluso recomendamos, que es el Comité de la Transformación Digital, puedan unificar la visión y desarrollar una nueva visión para hacia dónde queremos que la organización vaya en cuanto al tema de transformación digital, cómo nos vemos a partir de la explotación de las tecnologías para nuestro beneficio. Este CDO también debe tener empowerment para implementar un mindset digital, ya vimos en la lámina anterior, un mindset digital dentro de la organización y poder justamente convencer a estos stakeholders de la importancia que tendría o que tiene el poder realizar estos procesos, ¿no?
Es un impulsor de la innovación, es alguien que de repente puede ver ideas, puede desarrollarlas y las puede empezar a subir al comité para poder avalarlas y tomarlas como proyectos y hacerlas, digámosle, realidad. Entonces, es alguien que todo el tiempo está buscando soluciones innovadoras a los problemas comunes, ¿no? Bien lo hemos comentado, se gana el apoyo de los directivos. Sin el apoyo de los directivos es muy difícil que el CDO pueda cumplir sus objetivos. Entonces, debe de tener una gran relación con los directivos y debe de ser muy claro en los objetivos de los procesos, del proceso de transformación digital para poder ganarse esta confianza. Y por último, pues él es el líder, ¿no? Él es el que va gestionando y supervisando el proceso que incluye temas financieros, es decir, conseguir recursos, incluye investigación y desarrollo, incluye gestión del cambio, ¿no? Incluye el poder incluso hacer estudios de mercado, conocer el entorno digital, el entorno del consumidor, es decir, se convierte en un experto de la organización para poder liderar este proceso de transformación digital. ¿Qué rol toma este agente referente a cómo puede él llevar a cabo junto con los demás participantes de la organización en los diferentes procesos y en los diferentes estructura de la misma, el posicionarse como un agente de cambio? Claro, es vital, ¿no? Es vital que él tome ese rol, ¿no? Porque al final va a llevar a la organización durante un proceso que no es sencillo, y yo diría que incluso este es doloroso, pero que es hoy el único camino que las organizaciones deben de tomar para poder trascender hacia un mundo, digámosle, digital, ¿no? Entonces, debe de tener muy en claro el tema de la experiencia del cliente, la propuesta de valor de la organización y esas tomarlos como pilares para desarrollar esa visión y tomar ese liderazgo. Entonces, si vamos hablando de la gente del cambio, justamente en ausencia de este liderazgo de alguien que lleve la transformación digital, este es un momento para que estos agentes de cambio se posicionen, ¿no? Incluso se unan entre sí, puede ser que encuentres a un similar dentro de la organización y se asocien con los directivos, con ejecutivos, para poder colaborar y organizarse para el cambio. Entonces, aquí no hablamos de tecnología, estamos hablando de esa disposición de cambiar, ¿no? O esa disposición de adoptarla, ¿no? Posteriormente, pues bueno, está el tema de la visión actualizada, ¿no? Y justamente para que esta transformación digital signifique algo para todos, ¿no? Para todos los involucrados, ya sean las áreas directivas y las áreas operativas, se debe de definir una visión que explique bien claramente por qué es necesario el cambio y cómo se ve y cómo impacta, digámosle, en el valor para los clientes y para nuestros colaboradores. Entonces, a partir de esta visión, pues vamos construyendo, ¿no? Y bien comentábamos anteriormente, lo más importante también es que contemos con el apoyo de los directivos, ¿no? Este estratega, ¿no? Debe de presentar un caso, debe presentar un diagnóstico, debe presentar un plan, debe de presentar, digámosle, un tema de investigación y desarrollo y crear ese sentido de urgencia. Es decir, si hoy no cambiamos, seguramente vamos a desaparecer. En el foro pasado hablábamos de los casos de Kodak, ¿no? En el caso de Blockbuster, cómo la falta de visión para adoptar la tecnología los hizo prácticamente desaparecer. Tenemos que plantear todos los riesgos que existen de no transformarnos digitalmente. Y entonces, a partir de ahí, convencer, digámosle, a los ejecutivos y a los directivos para que podamos iniciar estos procesos de transformación digital. Nos vas a platicar ahora del impacto. El Bien, impacto se va a ver reflejado en distintos planos de la organización,
también entiendo que va a relacionarse con diferentes indicadores de negocio, con KPIs fundamentales de una empresa. ¿Cómo se va a desplegar este impacto? Bien, justamente vamos identificando que el rol del CDO impacta directamente o debe de impactar directamente en la productividad de la organización. Todos los proyectos que debe de desglosar o de implementar deben de ir enfocados en impactar la productividad. Entonces, a la hora de que como personas estamos impactando la productividad de la organización, pues justamente estamos justificando, uno, los proyectos, nuestra propia posición, ¿no? Y aportando a que la organización sea más exitosa. El segundo punto que siempre debe de considerar y donde debe de impactar también es la rentabilidad del negocio. Si los procesos de si los proyectos, perdón, que estamos implementando o que el CDO está metiendo dentro del plan estratégico de transformación digital y están dentro de la visión de la compañía, no generan rentabilidad, pues, al final pues vamos a caer en un desánimo de los stakeholders y van a dejar de invertir en temas tecnológicos, ¿no? También el CDO puede impulsar incluso en estos procesos el cambio y la reconstrucción completa del modelo de negocios actual, ¿no? Puede ser que, imaginemos un local, ¿no? Imaginemos un local especializado en temas de construcción, ¿no? Que es una cadena multinacional, pero que hoy el local sigue siendo su principal punto de venta. ¿Qué sucedió con ellos los últimos 24 meses? Pues no recibieron clientes, ¿no? Entonces, entre más rápido pudieron adoptar y cambiar ese modelo de negocio de ahora tengo solamente 2 centros de distribución y a través de plataformas digitales hago la comercialización y después el envío, pues voy a dejar o voy a tener mayor oportunidad de trascender en esta situación que estamos viviendo y en este cambio del consumidor. Entonces, hoy el consumidor lo que quiere es pues poder ver a detalle en 360 grados la imagen de un producto, ¿no? Y si no lo tengo desarrollado para poder considerarlo en el modelo negocio, seguramente pues dentro de muy poco tiempo pues mis ventas van a caer y terminaremos por desaparecer. Entonces estos procesos pueden transformar también por completo el modelo de negocio, ¿no? Esto también debe de impactar en la propuesta de valor, ¿no? Debemos de entender bien claramente, este CEO debe entender bien claramente cuál es la propuesta de valor del negocio e incluso encontrar nuevas propuestas de valor, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, la propuesta de valor de alguna financiera, ¿no? Te aseguramos la autorización de tu tarjeta de crédito. Y a lo mejor esa es su propuesta de valor, pero ¿qué hay detrás de esto? Hay un proceso de validación, un proceso de conectividad con bases de datos que validan la calidad crediticia. Es decir, hay muchas cosas detrás, pero al final la propuesta de valor está construida a partir de la visión y del modelo de negocio, ¿no? Y como comentábamos, el tema de la innovación, ¿no? Siempre va a haber nuevas cosas por hacer, podemos crear nuevas funcionalidades, nuevas formas de hacer las cosas. Y si ven en el gráfico tenemos al cliente en el centro, ¿no? A veces nos olvidamos de esto, pero debe de ser el impulsor y debe de ser incluso pues la persona en la que pensemos cuando desarrollemos todas estas actividades para poder impactar justamente al cliente hacia afuera y hacia todas estas, digámosle, rubros dentro de la organización. Entonces, este es el valor que tiene este CDO dentro de la organización. Aprovecho este espacio para comentarles a nuestros asistentes que nos pueden dejar cualquier pregunta que tengan sobre el tema para Gerardo en el chat de la sesión. Estamos atentos, el equipo, a poder retomar sus preguntas y comentarlas. Pues adelante, Gerardo, por favor, coméntanos
Coméntanos cómo se relaciona la estructura y cómo se relaciona la excelencia para buscar que el impacto del Chief Digital Officer sea lo más relevante posible. Claro, lo más importante es tener un gran equipo y es decir, insisto, pueden ser los mismos miembros de la organización, pero los debemos de llevar a un nivel mucho mayor de excelencia del que estamos acostumbrados. Va a haber mucha presión, va a haber desánimo, va a haber, digámosle, fracasos, pero es parte de este proceso, digámosle, si fuera tan sencillo, pues, es decir, no hablaríamos tanto del tema, ¿no? Pero sí es un proceso doloroso, pero muy satisfactorio y de gran importancia para la organización. Entonces, el CDO debe de escoger o debe de armar un equipo de trabajo centrado en la excelencia, ¿no? Todos deben de tener un muy alto nivel o nivel de calidad, ¿no? O estándares de desempeño muy altos que nos permitan hacer realidad las ideas, ¿no? Debe de existir una estructura organizacional bien definida donde, por ejemplo, el tema del CTO sepa exactamente lo que tiene que hacer, que exista la colaboración entre los miembros del equipo, porque esto es algo que también hemos identificado dentro de las organizaciones. No hay colaboración entre las áreas. Y para poder hacer un proceso de transformación digital debe de existir la disposición al 100% de colaborar, de compartir información, de compartir procesos, ¿no? De compartir conocimiento, ¿no? Entonces, pues, debemos de tener bien clara esa estructura. Y debemos de asociarnos o involucrarnos, uno, ya sea con nuestras áreas de TI internas o con nuestros proveedores o socios estratégicos tecnológicos para justamente desarrollar estos proyectos. Entonces hay tres, digámosle, también pilares dentro del equipo de la transformación digital bien importantes que debemos de tomar en cuenta. El primero es la formación del equipo y de los colaboradores de la organización. Es decir, tenemos que fomentar el aprendizaje de, uno, de las nuevas tecnologías, ¿no? De lo que vamos a hacer, de atención a clientes, es decir, una formación 360 basada, digamos, en nuestro mindset digital y en nuestra visión. Debemos de establecer procesos de gestión ágiles. Esto ya hoy no es una opción, ¿no? El proceso de transformación digital demanda procesos de gestión de muy alta calidad. Entonces, lo más recomendable es establecer procesos de gestión ágiles y muchas veces aquí pues, puedes tener, por ejemplo, a un PMO, ¿no? Que se encarga de gestionar los proyectos y el CDO se encarga de hacerlo realidad y supervisarlos. Y lo más importante también, debe de existir una comunicación clara y transparente entre todos los miembros de la organización acerca de la estrategia de transformación digital. Porque muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo dentro de la organización. No hemos permeado ese mindset digital. Y entonces pues, los colaboradores no se sienten involucrados, no se sienten parte de este proceso. Y cuando llegamos a, digámosle, al proceso ya de adopción o de implantación, pues ellos de forma automática, y yo diría que naturalmente humana, pues lo rechazan. Entonces, ahí justamente la comunicación nos permitirá ir trabajando este proceso de gestión del cambio, ¿no? Este mindset digital y esta disposición a la adopción de la tecnología. ¿Seguimos en vivo? No te escucho. Seguimos en vivo, Gerardo, y tenemos aquí entonces cuáles son los retos que actualmente se está encontrando esta figura dentro de las empresas y dentro del entorno de negocio. ¿Por dónde empieza? Pues empieza por educarse a sí mismo, ¿no? Empieza por tomar esa iniciativa, ¿no? Digámosle, tomar el rol e impulsar esa actitud de intrapreneur, ¿no? Y entonces para eso se empieza a documentar, ¿no? Y muchas veces él
no tiene recursos incluso para poderse educar en el tema, ¿no? Y poderse formar y tener más elementos para trabajar. Entonces, ese es uno de los disuasores, ¿no? No tiene muchas veces el presupuesto autorizado para el tema de educación, ¿no? También muchas veces hay algo que se llama la visión de túnel, ¿no? Del director o de las áreas directivas donde no quieren voltear hacia los lados, no tienen esa visión. Y entonces ahí hay que desarrollar mucho trabajo para poder inyectar y de implantar esa visión en las áreas, digámosle, directivas, ¿no? Eh, Muchas veces no hay recursos dedicados para el tema de transformación digital y eso también es un disuasor, ¿no? Que impacta directamente pues, en los resultados y en el ánimo del equipo, ¿no? Muchas veces también hay un paradigma, ¿no? El tema de romper paradigmas es el trabajo del día al día del Chief Digital Officer y entonces debe estar dispuesto a enfrentarse con todas esas situaciones. También la falta de presupuestos es un tema, la falta de disposición al cambio, pero todo esto se va mitigando con, digámosle, el comité de innovación y con el hecho de ir permeando el mindset digital dentro de la organización, digámosle que vamos eliminando estas piedras del camino porque todos vamos compartiendo o tenemos una visión compartida, tenemos un mindset compartido y todos queremos llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces, digámosle que hay formas de ir eliminando estos, pues digámosle, obstáculos, ¿no? Y pues al final va a permitir poder ser una organización exitosa en la medida de que todos colaboremos con el CDO. Gerardo, para empezar a cerrar nuestro foro del día de hoy, ¿qué recomendaciones principales dejaría sobre la mesa para una organización, para un emprendedor que está considerando que estas competencias las necesita por la actualidad del entorno de negocios? ¿Qué recomendaciones? ¿Por dónde empezar y cuáles serían los principales riesgos de forma muy breve que nos puedas mencionar para que el landing de estas nuevas funciones sea lo más natural posible? Pues mira, deberías de primero perder el miedo. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, al final todos estamos en un momento de riesgo, pero tenemos que experimentar. Hay procesos, digámosle, de Lean Startup, ¿no? Son aplicables a las organizaciones donde lo que haces es un MVP, que es un, digámosle, producto mínimo viable, en donde pruebas lo que estás haciendo, ves que funciona y entonces ya le metes toda la carne, digámosle, al asador. Debes de estar siempre atento a las tendencias, ¿no? Siempre atento a los indicadores del mercado. Si, por ejemplo, hoy sabemos que el 81%, bueno, que el comercio electrónico en México durante el último año creció 81%, pues sabemos que debemos ir hacia allá, ¿no? Entonces veo cómo mi modelo de negocio lo puedo adaptar y transformar hacia esos indicadores y hacia esas tendencias del mercado. Entonces, también mucha, digámosle, energía, ¿no? Mucha paz mental, ¿no? Porque demanda demasiada, digámosle, incertidumbre, pero esa fortaleza nos llevará a hacer realidad los proyectos, ¿no? Pues Gerardo, estas recomendaciones se vuelven más valiosas aún en este momento para emprendedores, para organizaciones, para profesionistas que están buscando mantenerse actualizados. Por ello, le quiero platicar a nuestros asistentes que Pitri ha establecido en conjunto con el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital una colaboración en el cual nos hemos vuelto patrocinadores de un programa de formación justamente para el Chief Digital Officer y logramos que el instituto le dé a los asistentes a este foro
una beca del 50% sobre el programa de especialización en transformación digital. Nosotros conocemos el programa, es un programa que abarca temas torales en mantenerse actualizado sobre cómo entregar los mejores productos y servicios utilizando la tecnología. Pero Gerardo, mejor tú coméntanos acerca del programa y el beneficio de poder adquirir estas competencias digitales. Claro, Efraín, muchas gracias. Mira, este programa pues, ya lleva en el mercado ya 2 años, ¿no? Lo hemos ido actualizando y tenemos cerca de 300 graduados del programa. Y es un programa desarrollado, digámosle, de autoconsumo. Tenemos un campus digital donde vas tomando tus sesiones. Tenemos más de 8 módulos con 50 horas de contenido. Pero algo interesante es que durante el proceso de aprendizaje del alumno, pues vamos dándole mentoría, ¿no? Vamos estableciendo contacto con ellos para poder alinear justamente las visiones. Pero lo más valioso de este programa es, tenemos 2 workshops. Uno es el diagnóstico del nivel de adopción digital de la organización, donde tú vas a poder identificar todos las debilidades que tienes en cuanto a la adopción tecnológica. Y también este taller incluye, por ejemplo, un FODA, ¿no? De la transformación digital, ¿no? Es decir, cómo identifico qué debilidades tengo, qué fortalezas en cuanto al uso de la tecnología dentro de la organización. También otro workshop es el diseño del plan estratégico de transformación digital, que nos permite justamente a partir del diagnóstico desarrollar una estrategia para empezar el día 1 después de que concluí la formación y empezar ya con los proyectos, empezar a gestionar, empezar a implementar el comité, etcétera. Es decir, empiezas a trabajar inmediatamente después de concluir. Y por último, pues tienes un caso de éxito, es decir, el objetivo del programa es que tú desarrolles tu proceso, tu plan estratégico de transformación digital y que lo presentes como tu proyecto final, digámosle, de graduación de nuestro programa. El programa tiene una duración de 12 semanas y tiene un costo de $900 y bien, como comentabas, gracias a P3, para todos los asistentes al evento, pues hay una beca del 50% que pueden solicitar para hacérselas llegar. Pues agradecemos a Gerardo Ursúa del Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital y del acuerdo que llegamos con ellos para poder patrocinar este programa, y a los asistentes que tengan interés en aprovecharlo. Están los datos de contacto del instituto, también están los datos de contacto de eSource y de P3. Recuerden que somos sus socios tecnológicos para llevar a cabo la transformación digital en sus organizaciones. Somos de los principales partners de Google en la región y tenemos múltiples herramientas para ayudarlos a que sus procesos de negocio sean más eficientes y su modelo alcance los estándares que están buscando hacia entregar sus productos y sus servicios. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Los esperamos en el foro del mes de febrero. Cualquiera que quiera participar y platicar de un caso de negocio, de un proyecto de éxito, estamos totalmente abiertos a tenerlos de invitados. Muchas gracias a todos, muchas gracias Gerardo, y que tengan excelente día. Muchas gracias, Efraín. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego.